Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Archivos Secretos. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar platicando con nuestros amigos de la revista Símbolos directamente desde España. Usted ya los conoce y el tema del día de hoy es un tema realmente apasionante. Es un tema que probablemente usted habrá escuchado porque en general en Occidente se habla mucho al respecto de este tipo de ideas, aun cuando en realidad no se profundiza mucho en la situación. Usted seguramente habrá escuchado que el tiempo es cíclico y a veces incluso eso cuesta mucho trabajo de entender para muchos occidentales y por supuesto también para los países que están influenciados por esta ideología, como es el caso de muchos países latinoamericanos, y que bueno, pues hasta cierto punto, digamos en esta lógica eurocéntrica u etnocéntrica propia de Occidente, se alcanza a entender al tiempo como si fuera un objeto que capaz de poder apropiarse, ¿no? Con frases como que estoy perdiendo el tiempo o el tiempo es dinero, en fin, como si fuera un objeto tangible, material, sensorialmente perceptible y muy interesante porque además se entiende como lineal, pasado, presente, futuro y se acabó. Entonces, realmente hemos escuchado mucho al respecto de que el tiempo es cíclico, de que el universo incluso es cíclico y que bueno, pues al respecto de esto, seguramente usted lo habrá escuchado ya, pero bueno, pues eso es lo que vamos a estar platicando mucho más profundamente el día de hoy de las doctrinas cíclicas del cosmos. Y para eso ya tenemos en línea a nuestro querido amigo Pedro Avío, que nos va a platicar una breve introducción al respecto de esta situación, de qué entendemos nosotros con esta doctrina cíclica, de que en todo momento se está regenerando, ¿no? De que morimos y bueno, volvemos a renacer, etcétera, que es algo muy propio de las tradiciones orientales, pero que es muy desconocido en Occidente. Pues bueno, mi estimado Pedro, muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en esta primera edición de Simbología en Archivos Secretos de este año. Muchos saludos a todos, Carlos. Y bueno, pues vamos a ello. Vamos a hablar de ciclología, que es un tema apasionante. Y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder transmitir todo este mensaje. Quería empezar leyendo, mientras nos preparábamos, tenía aquí este libro, que es la revista 2526 de Símbolos, donde uno de los acápites es el programa Garta, escrito por Federico González y colaboradores. Y uno de los acápites, que se titula Los ciclos y los ritmos, empieza de la siguiente manera. Hay que poner especial énfasis en la necesidad de percibir el tiempo no en forma lineal, que es la ordinaria, sino de modo circular o cíclico, que nos permita ampliar nuestra visión. Aún más, recomendamos simbolizarlo en forma de espiral o como una doble espiral, que nos haga percibir su movimiento desde el centro a la periferia y desde esta nuevamente. Tradiciones antiguas así concibieron al universo, como el resultado de una explosión, producida por un sonido o verbo de una minúscula partícula de energía que contenía dentro de sí todas las posibilidades latentes de ese universo. A partir de ese hecho original, el mundo se expande hasta sus propios límites, llegando a un punto en que finalmente el tiempo se detiene, para emprender un recorrido en sentido inverso, en busca nuevamente del origen central, desde el cual explota nuevamente. En verdad, desde la perspectiva de ese mismo centro, que es eterno, ese doble movimiento es simultáneo y siempre presente. Y es en ese punto donde debemos tratar de ubicarnos cuando hagamos nuestras meditaciones al respecto. Y es que, como bien decías, Carlos, el tiempo es percibido actualmente en Occidente, que prácticamente ya es todo el globo, de una forma absolutamente lineal y horizontal. Es un punto de vista donde solamente existe una sucesión de pasado, presente y futuro. Y sin embargo, paradójicamente, pasado y futuro son abstracciones mentales. Son una mera ilusión, irreales y cambiantes desde la perspectiva del presente. Son límites o condiciones mentales que genera el presente. Pues es obvio
que uno nunca puede saber cómo va a ser su futuro. E igualmente, dependiendo del estado de ánimo, también transforma el pasado. Entonces, son una ilusión, son, como decía, irreales. También hay que tener en cuenta que la unidad se desdobla produciendo el binario y nunca el binario podría ser origen de la unidad. Es decir, no somos fruto de nuestro pasado que persigue un futuro ideal, tal como el burro que siempre anda persiguiendo a esa zanahoria que le colocan sostenida colgando de una pértiga, que va bien al contrario, es el presente el que genera ambos. El presente, si utilizamos esta imagen que tanto se ha dado que seguro que muchos de ustedes han visto en Roma, donde está el dios Jano con una cara hacia un lado y otra cara mirando hacia la dirección opuesta. Pues el presente correspondería a esa tercera cara, oculta, invisible, ¿vale? Que ese presente permanece allí, oculto. Entonces, ¿qué es el presente? Es una realidad virtual, tan fugaz, que es inasible por su propia naturaleza, como el punto que, siendo adimensional, genera cualquier construcción geométrica, como es el caso del círculo, cuyo centro por irradiación genera la circunferencia. Y a la vez la circunferencia está conformada por una sucesión de puntos indefinida, que serían los límites del desarrollo de la posibilidad de todo lo creado por el punto. Ese punto que hemos dicho que es adimensional, que sin embargo es y a la vez no es. Entonces, bueno, centrándonos de nuevo en el tiempo, volviendo al hilo del tiempo, el tiempo, junto con el espacio, son las coordenadas donde se determina la vida en el universo. El hombre y este plano de la manifestación están signados por el tiempo y el espacio, y juntos conforman el movimiento. Y gracias a la meditación sobre él, observamos que todo movimiento es circular y cíclico. Y es que el movimiento, que es un factor indispensable en la creación, después de todo es la huella del tiempo en el espacio. Entonces, la relación entre el movimiento y el círculo viene dada por un hecho muy sencillo, que es muy fácil de imaginar por todos. Un punto genera una recta. Si esta recta se prolonga y se prolonga y se prolonga ad infinitum, se resuelve en un círculo generado por el movimiento universal. Y entonces cojamos un campo de visión, ¿no? Un campo de visión macrocósmico. La Vía Láctea, las galaxias, los planetas, todo tiene un movimiento circular. Pero es que lo molecular también. Todo en el universo, todo en el cosmos posee ese movimiento circular. Pero igualmente los periodos de tiempo, tal como las estaciones, las edades del hombre, pues niño, joven, adulto y anciano. Las tradiciones que así lo signaban, como la edad de oro, de plata, de bronce y de hierro. En fin, todo está asignado por esa ley cuaternaria, esas relaciones, esas coordenadas en esas coordenadas espaciotemporales en las que estamos inscritos. Hasta aquí es todo muy, muy sencillo y muy obvio de ver. Entonces, el tiempo cíclico. El tiempo, que como hemos dicho, va indisolublemente unido al espacio, conformando un movimiento cíclico, como acabamos de observar, solo puede ser expresión de ese punto o de ese presente que lo ha generado, revelando una armonía fruto de la inteligencia universal que la ha creado, que la ha generado. Y esta, a su vez, es símbolo o huella visible de lo invisible, de lo inmanifestado, del origen, del motor inmóvil que está más allá del tiempo, en fin, del eterno presente. Es por ello que una lectura literal que equivale a nuestra percepción ordinaria y profana del tiempo
se ve como una sucesión de anécdotas más o menos digeribles con las que nos acabamos identificando. Pero una vez establecida la idea de presente, es fácil comprender que el tiempo cíclico es una lectura más real y natural que la anterior. Hay que verse inscrito allí, hay que comprender estas leyes de la ciclología y situarse allí. Es por eso que se dice que es necesario situarse aquí y ahora, para liberarse de esa cárcel, de esa periferia de la circunferencia en la que estamos inscritos, de la rueda del samsara, que lo llaman los hindúes, porque en sí el tiempo es cíclico, ya que es la expresión del retorno al origen. O sea, al final, todo este movimiento circular en el espacio, en el tiempo, en estas coordenadas en las que estamos inscritos, resulta que no es sino expresión de ese verdadero movimiento cíclico que leíamos antes en el programa Gartha, que es el retorno al origen, que no es sino situarse aquí y ahora en el eterno presente. Como vemos, hay diferentes cualidades referentes al tiempo. Así se puede ver como algo sucesivo lineal. Esto es obvio, que es lo que todo el mundo de ordinario hace. Pero ampliando la visión, es clara la idea del carácter cíclico del tiempo. Y obviamente una visión arquetípica del tiempo está más en relación con un no tiempo, con un detenerse. Como dice el texto Zen, acabar el discurso sin haber movido la lengua. Pues es en el discurso del tiempo donde se produce la revelación. Claro, gracias al tiempo es que podemos, gracias a este discurso, es que se produce esta revelación. Y es por medio de este y su sucesión y pausas que lo caracterizan, que se comprende la simultaneidad de un solo gesto creativo. Por eso el origen es siempre entendido y vivenciado como lo que está detrás, constituyendo el pasado, pero no un pasado cronológico, sino metahistórico. No es en verdad lineal, sino vertical, esencialmente mítico. De hecho, el mito, como dicen también los hindúes, es la única historia verdadera, porque no puede ser manipulada por las condiciones lineales del tiempo. Y por lo tanto, este tiempo metahistórico, este no tiempo, pertenece a otro tiempo, a otro espacio, ligados íntimamente con la reminiscencia, que decía Platón, o sea, con la memoria, como corazón del tiempo, e introductora a un mundo plano diferente del ser universal. Por eso el estudio de la ciclología y su meditación son una base, son un método para salir de la prisión de la mente y conocer otros estados del ser universal. Tal como la escalera de Jacob, ¿no? Nos leemos en la Biblia. Y ser uno con ese concierto cósmico. Y siendo uno con él, con el que lo ha creado, él también lo es contigo, porque en sí es uno. Y el tiempo se hace simultáneo. Y la realidad de todo ello sobrepasa cualquier concepción profana. Entonces, pues bueno, espero haber aclarado un poquito y sobre todo ampliado el campo de visión, para que no se quede tan chato, tan ordinario. Somos de veras, tenemos el don de ser algo más que un burro persiguiendo una zanahoria ilusoria. Démonos la oportunidad, tengamos la dignidad para dárnosla, vamos. Parte de lo que nos estás comentando, pues también puede ser caracterizado incluso como parte de los dos principios de la dialéctica hegeliana y pues también del materialismo histórico y dialéctico, ¿no? El movimiento perenne del universo, de absolutamente todo, y que bueno, pues realmente se encuentra ahí, ¿no? El nacimiento, crecimiento, reproducción, la muerte, pero la muerte para dar nuevamente el nacimiento y comenzar a un ciclo posterior y Claro. precisamente no solamente con la vida, sino con absolutamente todo en el universo podemos observar este mismo principio básico. Sí, claro, claro. Es que todo en el universo está asignado por esta ley cuaternaria y por la ciclología.
absolutamente todo. Mi estimado Pedro, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues bueno, pues los esperamos aquí como siempre. Símbolos, Marc, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues sí, vamos a seguir hablando de esta cuestión acerca de los ciclos cósmicos, en definitiva, del proceso de desarrollo de un estado cualquiera de manifestación. Y precisamente vamos a recordar algo que en la tradición hindú está muy arraigado y expresado pues de manera muy clara, que es una doctrina que estudia cómo como se dice en la tradición hindú, de cada poro de Brahma brota un universo a cada instante. Esos universos que están brotando tienen un ciclo de vida o de desarrollo total. Por ejemplo, nuestro universo es uno de ellos. Esa duración de ese ciclo de vida, de ese desarrollo total, de ese grado de la existencia universal, es lo que la tradición hindú llama un kalpa. Cada uno de esos kalpas se subdivide a su vez en ciclos de menor duración, que son denominados manvántaras. Esos manvántaras, de la misma manera que el kalpa es el ciclo de un universo, un manvántara es el ciclo de una humanidad. Un ciclo humano completo de existencia. Un día de la Tierra, como se diría también en la tradición hindú. En cada kalpa hay 14 manvántaras. 7 descendentes y 7 ascendentes. Y se dice que nosotros, en la actualidad, estamos viviendo en el 7º manvántara. Es decir, que en este kalpa, en este ciclo universal en el que vivimos, ha habido 7 humanidades anteriores, perdón, 6 humanidades anteriores, 7 contando la nuestra, y va a haber 7 humanidades en el futuro. Y a su vez, ese ciclo en el que vivimos, ese manvántara, se divide, según el modelo cuaternario que asigna a todo lo creado, en ciclos más pequeños también, en 4 ciclos, que se denominan yugas. Y esos yugas son exactamente idénticos a lo que en la tradición greco-latina se denominaban las edades. Así en la tradición hindú se habla de, pues como digo, de 4 yugas que tienen como nombre Satya, Treta, Dvapara y Kali, y esos nombres son exactamente análogos a lo que en la tradición grecolatina se llamaría la Edad de Oro, la Edad de Plata, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Ciclos cada vez más densos, de una duración más corta y en los que el tiempo discurre más apresuradamente. Se dice que en la Edad de Oro el hombre vivía en perfecta armonía con el cosmos y la naturaleza, en estado de gracia y en permanente presencia del espíritu. Los hombres se identificaban con los dioses y la verdad, como la montaña, era visible para todos. Sin embargo, por el devenir cíclico, por las leyes de ese devenir cíclico, que signa a todo lo que ha venido al ser, ese tiempo se fue perdiendo y la memoria de ese tiempo se ha ido perdiendo poco a poco. El estado virginal de los orígenes se ha ido haciendo cada vez más denso. Los dioses cayeron y la verdad que antes se mostraba en la cúspide de la montaña, se ocultó en la cueva, en la oscuridad, en un mundo subterráneo en el que se revela simbólicamente solamente a unos pocos.
La duración de esos yugas, como decíamos, cada vez más corta, además es con arreglo a la tetractis. Así, si un manvantara tiene una duración equivalente a un módulo 10, la edad de oro tendría una duración equivalente a 4, la de plata a 3, la de bronce a 2 y la de hierro a 1. 4 más 3 más 2 más 1 igual a 10. Y esas son las proporciones de las duraciones de las edades en las que se divide el ciclo de nuestra humanidad. Y a ese ciclo entero, ¿cuál es el periodo que lo gobierna? Pues ese ciclo entero está regido precisamente por el periodo de la precesión de los equinoccios. Es decir, por el tiempo en el que el punto vernal, o el punto de intersección entre el plano de la eclíptica y el ecuador celeste, tarda en describir un ciclo completo sobre ese plano. Ese movimiento de precesión de los equinoccios está relacionado con el movimiento de trompo del eje de la Tierra y tiene un periodo de 25.920 años. De ese modo, con arreglo a la doctrina tradicional de los ciclos cósmicos de la tradición hindú, la duración de un manvantara sería de 64.800 años. Eso es lo que equivaldría a 10. Y la duración sucesiva de la edad de oro, de plata, de bronce y de hierro estarían en las proporciones 4 sobre 10, 3 sobre 10, 2 sobre 10 y 1 sobre 10 de esa duración global. Nosotros somos habitantes del último de esos yugas o edades del manvantara de nuestra humanidad. La edad más oscura. Y por datos astrológicos se puede afirmar que estamos en las postrimerías de esa edad oscura, de una duración de 6.480 años, con arreglo a los módulos que hemos estado hablando. Una edad oscura a la que se han referido unánimemente todos los textos tradicionales, los Puranas, los Evangelios, los textos sagrados de todas las tradiciones sin excepción. Y de hecho es muy curioso constatar que el origen del Kali Yuga, de la edad oscura, de la edad de hierro, de nuestra edad, tiene que ver precisamente con el surgimiento de la idea de la historia. Si buscamos y nos remontamos, pues tanto con ayuda de la arqueología como con ayuda propiamente de la historiografía, vemos que las descripciones narradas más antiguas de la vida en el ámbito de civilizaciones de la Tierra, ¿verdad? Se remontan del orden de unos 6.000 años más atrás de la actualidad, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y eso tiene que ver con esa densificación progresiva que se produce en los ciclos cósmicos. La última edad, la edad más densa, ahí es cuando la humanidad escribe y transcribe originalmente en la piedra, y además de una manera literal, su devenir, ¿verdad? Algo que en la Edad de Oro era impensable, toda vez que, como nos explicaba Pedro en su intervención, digamos, el hombre vivía instalado en un permanente presente, ¿verdad? Y era y por tanto, donde el pasado y el futuro eran simplemente funciones de lo verdaderamente únicamente actual, que es el presente. Esa memoria, sin embargo, en el Kali Yuga se pierde y, por tanto, ese devenir se inscribe. El Kali Yuga arranca con la historia, podríamos decir, y su aceleración es creciente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta dentro de pronto, ¿verdad? Pues no podríamos aquí decir cuándo, ¿verdad? Algo que además sería un ejercicio pues completamente absurdo, por otro lado. Pero ciertamente todo indica de que el fin de esa era, de esa edad de hierro, está próximo.
Y tras el fin de ese ciclo y por último, ¿qué? Pues el enderezamiento. De las cenizas de un ciclo nace el esplendor del ciclo siguiente. Del fin de una humanidad nace una nueva humanidad cuyo germen se está atesorando en la presente. Pues eso sería lo que por mi parte quisiera comentar, Carlos. Mi estimado Marc, ahora que comentas esta situación, vemos que en casi todas las culturas antiguas se repite este mismo patrón. De hecho, hace poquito más de un año, todos los medios de comunicación en el mundo hablaban precisamente de que de acuerdo a este conteo cíclico de los mayas ya se iba a terminar un ciclo, pero bueno, y muchos lo veían como en un sentido fatal a esto que tú te refieres, porque bueno, realmente nosotros hemos perdido mucho de este conocimiento y pensamos, ¿no? Esto que bien señalas, que vivimos en un eterno presente, que el futuro es incierto y el pasado pues ya sucedió y no va a regresar. Entonces, pero todas estas culturas antiguas nos hablan precisamente de esto que nos está señalando, de que se termina un ciclo cuando parece que la situación, esta edad que señalas, cada vez es más oscura y bueno, pues igual como el símbolo propio del día y la noche, ¿no? Frases muy populares de que entre más oscuro se encuentra, quiere decir que ya va a amanecer, que va a iniciar otro ciclo, que va a empezar nuevamente y bueno, pues de forma continua. Y al respecto de esto, qué interesante que lo señales, porque se ha descuidado mucho, se ha olvidado ese conocimiento en Occidente, pero que nos repetías ahorita el conocimiento hindú, pero lo vemos de forma pues realmente muy constante en todas las antiguas culturas, bueno, en este caso orientales y también en algunas mesoamericanas, haciendo referencia a la civilización maya, pero también tienes mucha razón en cuanto a que mencionas que parece que hay una fractura histórica, ¿no? Entre esas fechas, 6, 7, 8 mil años, en fin, a veces más, a veces menos, y el día de ayer yo mencionaba aquí en el programa que se encontraron recientemente unas ruinas arqueológicas sumergidas entre lo que es las aguas continentales que dividen, las aguas territoriales, perdón, entre México y Cuba, y que la datación precisamente es de esa época, entre algunos dicen 6, a veces hasta 10,000 años de antigüedad, cuando se supone que la civilización maya data de hace 3,000 años, y vemos muchas de estas construcciones, muchas historias que parece que hubo catástrofes, en fin, algo que sucedió en determinado tiempo, que es muy coincidente con este tiempo que señalas, y comienza otro ciclo, parece que vuelve a iniciar la historia de la humanidad. Sí, sí, es así. Tal como dices tú, o sea, esa conciencia, ¿verdad? De ese orden cíclico, ¿verdad? El ciclo es unánime en todas las culturas tradicionales, verdaderamente. Tú lo decías muy bien, es decir, pues en los mayas, en los aztecas, la cuenta larga de los mayas es una de esas expresiones. El Tonalamatl es otra de esas, o calendario ritual es otra de esas expresiones de ese tiempo cíclico, y lo que es importante es eso, verdaderamente, es decir, es que la idea de ese enderezamiento, digamos, en el que se produce en una discontinuidad. Lo que no hay que tener nunca la visión es de que esa nueva era o nueva etapa que empieza es como más de lo mismo, ¿vale? Pues un nuevo show. No, esto es de otra manera, absolutamente inimaginable. Matemáticamente sería una discontinuidad en una función, ¿verdad? Donde a partir de un momento dado, digamos, esa función salta, ¿verdad? Y se produce, por tanto, un enderezamiento completamente, en otro punto completamente distinto. Lo único que podemos saber es que está más allá de cualquier idea que nos pudiéramos hacer.
y sobre lo cual lo único que podemos concebir es que es necesario que la memoria de ese tiempo cíclico, de esa existencia cíclica del universo y de la humanidad, sea atesorada, digamos, y sea guardada incluso en estos tiempos tan oscuros en los que prácticamente nos estamos olvidando de todo. Excelente, pues muchísimas gracias, mi estimado Marc, por estar con nosotros el día de hoy y como siempre, pues te esperamos también para los siguientes programas donde vamos a tener de nuevo su participación aquí en Archivos Secretos. Y amigos, pues muy interesante el tema del día de hoy. Ya lo ve usted, mucho de lo que hemos estado platicando aquí, además de misterios de la antigüedad, parece que se relacionan a este ciclo perenne del tiempo y pues de la regeneración. Y al respecto de eso, bueno, mi estimado Carlos, antes que nada, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Archivos Secretos. Y la pregunta creo que es muy clara. ¿Existe un fin de este ciclo cósmico, de este ciclo universal? Es la dialéctica de la creación entera, con lo cual, pues claro que tiene fin. Y no, parece ser que los signos apuntan a que estamos asistiendo a un final de ciclo, lo cual es evidente. Pero bueno, en primer lugar, me gustaría recordar Perdón, mi estimado Carlos, sí. Perdón que te interrumpa, pero sí, teníamos un problemita con el audio. ¿Puedes volvernos a contestar si es que el ciclo, este ciclo universal, este ciclo del tiempo, tiene fin? Sí, comentaba que todo la creación entera está asignada por la dialéctica de que todo lo que tiene un comienzo tiene un fin. Y bueno, decía que asistimos a un final de ciclo, como se puede comprobar, que es evidente en todas las cosas que están sucediendo. Que no hay más que observar el panorama que tenemos a nuestro alrededor para verlo, que asistimos a un final de ciclo. Y bueno, decía que en primer lugar me gustaría recordar la idea de que todo está asignado por la ley cíclica cuaternaria. Y esto no es nada difícil de advertir si observamos, por ejemplo, el ciclo de la vida de un hombre, que nace, crece, decae y muere. O por ejemplo, el ciclo diario del Sol, que comienza su ascenso hasta lo más alto del cielo, lo que corresponde con el mediodía, para comenzar su decaimiento, que dará lugar a la posibilidad de un nuevo amanecer, del que no sabemos nada absolutamente, aunque se crea lo contrario. Y lo mismo ocurre en la división del año en 4 estaciones, ¿no es cierto? Primavera, verano, otoño e invierno. Y así pues podríamos estar estableciendo correspondencias con todo cuanto existe. Pues como dije al principio, esta es la dialéctica de la creación entera, que todo lo que comienza tiene un fin. Y es cíclico, que está asignado por el tiempo, que no es lineal, como nos hicieron creer, sino cíclico, o sea, circular. Así que bueno, pues una cosa está bien clara, que el ciclo vital de todo ser está regido por esta ley cuaternaria que comentaba hace un momento, que es de 4 fases, que se divide en nacimiento, crecimiento, decaimiento y muerte. Pues bueno, gracias al conocimiento de los ciclos y las características inherentes a cada una de sus fases, de estas fases cíclicas, podemos entrever que estamos muy cerca del fin de un gran ciclo o del fin de una era cósmica. Bueno, pues con respecto a esto, la existencia completa de la humanidad también se divide en 4 periodos o grandes edades, que son las llamadas de oro, de plata, de bronce y de hierro. La de oro es análoga o comparable
a la infancia de un ser humano, caracterizada pues por la pureza, por la receptividad. Bueno, imagínense a un niño recién llegado al mundo, sin ideas preconcebidas, sin rigideces, y bueno, incluso en lo físico se puede ver esto fácilmente si observamos sus movimientos, que es totalmente espontáneo, simplemente es, no se plantea segundas intenciones porque no las tiene. Ahora, una vez cumplidas las fases correspondientes a la ley cíclica, el niño se hizo adulto, o sea, creció, envejeció y finalmente pues es inevitable, le toca morir. Todos sabemos lo que caracteriza el envejecimiento, es la rigidez y la disolución final, que es la muerte. Bueno, pues a esto es a lo que asistimos. Una rigidez en la vida, en la creación, en el fin de ciclo. Una rigidez extrema, decía, que ha cedido a la disolución. Esta rigidez extrema de la que estoy hablando se advierte en todo lo que nos rodea actualmente. En los dogmas, en las rigideces mentales del personal, en cómo se maneja la gente, que tienen que ver con el agotamiento de ciertas posibilidades inherentes al momento cíclico en el que estamos atravesando toda la humanidad. O sea, que se refiere a las pasiones desatadas y enaltecidas, la posesión, los egos, las manías, etc. Bueno, tampoco es difícil advertir la disolución que esto conlleva. Y cómo pues todo parece que se está desmoronando por momentos. Vemos que hay guerra, hambre, pestes, catástrofes naturales, y cómo el yo individual se ha situado, ha adquirido más importancia, está por encima de lo universal, lo cual es una inversión de lo que fue al principio. Ahora, bueno, estas dos tendencias de las que hablaba hace un momento, la rigidez y la disolución, están en todo lo manifestado, aunque pues en esta época es más acentuado que nunca. Y estas dos formas, vuelvo otra vez, la rigidez y la disolución, se asociarían, por ejemplo, pues en lo religioso y también en lo político y en lo social. La primera, la rigidez, se asociaría al conservadurismo. En lo político esto es claro. Y en lo social y en lo religioso, al conservadurismo, la rigidez. Y la disolución se asociaría a la anarquía, pues lo mismo en lo político, que es entendida como el caos. Siempre han coexistido estos dos opuestos que se complementan y están en todo, signándolo todo. Y se manifiestan de muy diversas maneras, pero son muy evidentes. La rigidez mental, por ejemplo, se manifiesta en las obras que realizan los hombres, y no hay más que pararse a pensar en cualquier ciudad en las que habitamos, que está caracterizada por esas formas extremadamente fijas en la construcción de hierro, cemento y asfalto. Y uno, pues bueno, va caminando por la ciudad, que es como un laberinto de formas rígidas, ¿verdad? De estructuras rígidas, en el que hay mucho ruido y mucho humo y apenas se alcanza a ver el cielo, y ya pues ni siquiera tiene uno tiempo de pararse a hacerlo, porque ya cree que no tiene importancia y que otras cosas relacionadas con el yo individual son mucho más importantes que, pues eso, por ejemplo, simplemente mirar el cielo. Y sí que tiene una importancia mirar el cielo, por ejemplo, ya que ha salido este tema, pues por la observación y meditación en los ciclos naturales que se pueden ver en el movimiento del sol si miramos en el cielo, o en el de la luna por la noche, o las estrellas, pues podemos conocer las leyes que rigen la existencia, y por lo tanto uno puede conocerse a sí mismo, que de esto es de lo que se trata. Pues en uno mismo también están implícitos estos ciclos. Ahora, vamos a ver, volviendo al tema de la rigidez, que como ya dije antes, ha cedido paso a la disolución. Y nos encontramos con que cada vez las cosas son menos tangibles y pertenecen más, digamos, al ámbito de lo virtual. Esto tiene que ver con la disolución, evidentemente. Voy a poner ejemplos concretos para que lo entienda todo el mundo. Por ejemplo, se pretende que todo esté informatizado. Incluso el dinero está siendo sustituido por tarjetas electrónicas.
O sea, el hecho físico está dejando de serlo. Además de que todo está siendo minuciosamente fragmentado, con esa manía por la especialización que tiene el hombre ordinario, el hombre moderno. Y claro, el especialista en tal cosa no tiene por qué saber nada acerca de tal otra, lo cual nos aleja de la idea de un todo interconectado, para dar paso pues a pequeñas parcelas supuestamente estancas, que no lo son. Pues como digo, todo está interconectado, todo es uno y uno es todo. Bueno, y sin hablar de la velocidad con que están transcurriendo los acontecimientos del mundo, y también la creciente sensación de inestabilidad que se deriva de todo ello, que es una de las características principales del fin de ciclo que estamos viviendo. Bueno, el tiempo está a punto de agotarse por su propia aceleración, lo que ha provocado que la humanidad se encuentre hoy día más alejada que nunca de su principio. Y en este sentido, podría decirse que el desarrollo cíclico y temporal supone pues un alejamiento gradual y paulatino del polo esencial de la manifestación, que es la unidad primordial. E inversamente, una, digamos, cada vez más progresiva caída en el polo substancial, al que pertenece el reino de la cantidad y la multiplicidad, que es lo que estamos viendo hoy en día. En analogía con esto, dicho alejamiento del principio, del polo esencial, ha provocado también que el ser humano fuera perdiendo poco a poco conciencia de sus realidades superiores, viéndose abocado finalmente pues a desarrollar aquello que en él existe de más inferior y superficial. Y bueno, pues esta es la tendencia general, aquella que marca el tono de nuestra época terminal, considerada como la fase más oscura de la edad sombría, también llamada el Kali Yuga o Edad de Hierro. Y no sé si tenemos tiempo, Carlos, para leer algunos escritos de libros tradicionales que hablan del final de los tiempos, que son proféticos. No sé si hay tiempo para leer alguna frase. Sí, por supuesto. Nada más, mi estimado Carlos, antes quisiera que nos aclararas un poquito, porque a través de las redes sociales ya estamos recibiendo algunos mensajes. Si es que nos acercamos, como además muchos, pues vamos a decir, profetas, ¿no? Anticiparan, mucha gente estuviera enterado de esta situación por las condiciones estas que tú mencionas. Y algunas otras que he platicado yo en el programa, por ejemplo, que hoy en día estamos mucho más armados que durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que nos ha enseñado la historia es que cuando las grandes potencias se han repartido ya todo el planeta y no hay nada más que repartirse y empiezan a formar alianzas, empiezan a armar, etcétera, etcétera, ¿no? Ocurre eventualmente esto, ¿no? Un nuevo conflicto, pero no nada más eso, y bien atinas a señalar que estamos en un periodo pues que realmente vemos alrededor del mundo miseria, hambruna, enfermedades que arrasan, ¿no? Con gran parte de población. Si nos acercamos al fin de este ciclo, ¿qué es lo que a tu consideración podremos anticipar? ¿Qué podemos esperar de este nuevo ciclo que podría comenzar? Y que además hemos hablado también en muchos otros momentos. Estamos también a punto por dar un salto, algunos dicen cuántico, otros de conciencia. En fin, se ha escuchado mucho alrededor de los medios en los últimos años de este cambio que estamos por anticipar. A tu consideración, ¿qué podemos esperar de esto? Mira, se dice que en el comienzo del nuevo ciclo habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y que el ser humano actual, el que actualmente está ahora pisando la faz de la tierra, por decirlo así, no lo va a ver. O sea, será otro cielo y otra tierra. Y esto también lo han señalado distintas tradiciones. Con lo cual, de este nuevo ciclo no sabemos nada, pero sí que será empezar de nuevo.
Con lo cual, pues bueno, esto es. Y bueno, si me dices que hay tiempo, si te parece, leo alguna frase que tengo aquí del Bhagavata Purana, por ejemplo, del libro 13, que dice: cuando reinan el engaño, la mentira, la inercia, el sueño, la maldad, la consternación, la aflicción, la turbación, el miedo, la tristeza, esto se llama la edad Kali, que es tenebrosa. Bueno, pues a todo esto estamos asistiendo. Claro. También dice: en la edad Kali la riqueza entre los hombres reemplazará con mucho la nobleza de origen, la virtud, el mérito, el derecho y la regla estarán determinados por la fuerza. Es que es lo que hay actualmente. Sí, claro, estás describiendo este momento. Y esto está escrito hace siglos, muchísimo tiempo, y sin embargo es actual. También, por ejemplo, en Hesíodo, en los trabajos y los días, se nos dice: ahora existe una estirpe de hierro. Nunca durante el día se verán libres de fatigas y miserias, ni dejarán de consumirse durante la noche, y los dioses le procurarán ásperas inquietudes. El padre no se parecerá a los hijos, ni los hijos al padre. El anfitrión no apreciará a su huésped, ni el amigo a su amigo, y no se querrá al hermano como antes. Despreciarán a sus padres apenas se hagan viejos, y les insultarán con duras palabras, cruelmente, sin advertir la vigilancia de los dioses. Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo y el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre violento. La justicia estará en la fuerza de las manos, y no existirá pudor. El malvado tratará de perjudicar al varón más virtuoso, con retorcidos discursos, y además se valdrá del juramento. La envidia murmuradora, gustosa del mal y repugnante, acompañará a todos los hombres miserables. Bueno, pues esto es lo que nos dice Hesíodo en los trabajos y los días. Y finalmente Mateo, en los evangelios, Mateo dice: cuidad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Pero esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Está hablando del inicio del parto para que un nuevo ciclo comience. Claro. Y bueno, pues cualquiera que quiera ir a... puede ver estos textos, pues como digo, por ejemplo en los evangelios está el Apocalipsis en San Juan, y otros libros sagrados como pues textos hindús y clásicos pues de todas las épocas. Excelente, mi estimado Carlos. Entonces, ¿tú crees que esto que nos acabas de describir ilustra lo que estamos viviendo hoy en día? Porque, bueno, pues yo creo que cualquiera que esté medianamente informado de los medios de comunicación, pues en los últimos, no sé, 10, tal vez un poquito más de años, hemos visto terremotos muy frecuentes de más de 5 grados en la escala de Richter, prácticamente todos los días, estos conflictos entre nación contra nación, en fin, volvemos a decirlo, ¿no? Enfermedades que antes no existían y que arrasan con grandes comunidades en cuestión de unos cuantos días. Habría que recordar este asunto del SARS, ¿no? De hace unos años ya. En fin, entonces, ¿crees tú que estas palabras proféticas escritas hace siglos podrían describir el momento que estamos viviendo? Por supuesto, así es. Estamos en pleno final de ciclo, asistiendo a un fin de ciclo, somos testigos de ello, y bueno, desde luego esto es, pues, ¿qué decir? Desde luego no es nada agradable ni gracioso estar en un momento así. Pero sí es verdad que tener la perspectiva de que esto da lugar a un inicio, a un nuevo ciclo del que no sabemos nada, pues es alentador en otro sentido, ¿no? Y si bien es amargura, pues eso en otro sentido es alegría. Pero bueno, como tú has dicho hace un momento, lees las noticias o enciendes el televisor y ves los telediarios y esto es tremendo. O sea, la gente... hay un caos y una confusión bestial, y además no hay que ser muy listo ni muy observador para ver que todo se está acelerando. Bueno, va todo a marchas, vamos, que como que vamos en caída libre y estamos muy cerca del suelo. Sí, claro, tú que mejor que nadie, ustedes,
que están ahorita allá en España, que están atravesando un proceso económico muy complicado. Bueno, pues tampoco aquí en México estamos para presumir el crimen, la violencia, una verdadera barbaridad. Y así como esto, pues en muchos otros países. Desafortunadamente, mi estimado Carlos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Te agradezco muchísimo. Estuvieras también junto con Marc y Pedro el día de hoy en Archivos Secretos. Y bueno, pues tendremos que continuar sobre estos mismos temas porque realmente es algo que se ha escrito hace muchísimo tiempo y parece que es algo que vemos, como dices tú, en los diarios todos los días. Muy actual, sí. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad de transmitir todo esto. Y a todos los televidentes que están ahí, gracias. Al contrario, mi estimado Carlos, amigos, ya lo saben, para ponerse en contacto con nuestros amigos, es Basqueteclient, www.simboloscony.com, ¿verdad, mi estimado Carlos? Sí. Efectivamente, .com. Y bueno, pues estén enterados de este conocimiento milenario, primordial, y que bueno, pues parece que nos describe desafortunadamente lo que los periódicos, lo que las televisoras nos transmiten todos los días.